¿Qué tal, mis amigos? Yo soy su hermano José Astacio. Shalom para cada uno de ustedes. Recuerden que este es su programa, La Biblia por Dentro. En el capítulo de hoy estaremos mirando por qué Jesús, cuando sana a los 10 leprosos, le dice: muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué representaba mostrarse a un sacerdote en aquel entonces? Veamos qué dice la Biblia acerca de esto. La Biblia dice en San Lucas capítulo 17 versículo 11 en adelante lo siguiente: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. El maestro va camino a Jerusalén, va pasando por las regiones de Samaria, y es impresionante cómo 10 leprosos se acercan a distancia donde iba pasando el maestro y le vocean: Jesús, por Dios, sánanos. Y el maestro da una palabra llana y coloquial y dice: muéstrense a los sacerdotes. ¿Cuál era el peso de mostrarse a los sacerdotes? Primer principio aquí, y es que el maestro simplemente materializa el milagro en su mente, y el milagro es evidente en los leprosos, y por eso solamente le dice: muéstrense a los sacerdotes. Cuando ellos van caminando a donde estaban los sacerdotes, pasa algo impresionante, y es que empiezan a ser sanados, y hay un leproso que se devuelve donde estaba el maestro y se postra rostro en tierra para adorar a Jesús. Y es más impresionante aún lo que el maestro dice en este momento. Una de las cosas a resaltar en esta gran historia que no se puede dejar por alto es que cuando Jesús detona el milagro sobre aquellos leprosos, solamente uno se devuelve a glorificar el milagro que Jesús detona sobre él. Y Yeshua da una palabra y dice: no fueron 10 los sanados, y los 9, ¿dónde están? Hay personas que tienen que entender que si Yeshua hace un milagro sobre ellos, el milagro debe ser completo. Sin importar lo que puedan ver, hay que hacerse la pregunta: ¿y lo que falta dentro del milagro, dónde está? Pero la realidad de todo este escudriñamiento bíblico es por qué ellos tenían que mostrarse a los sacerdotes. Levítico capítulo 13 versículo 1 en adelante nos enseña cómo Jehová manda a que si una persona presenta manchas rojas en su cuerpo, tenía que ser presentado a Aarón o a uno de sus hijos, que eran los que representaban aquella posición de sacerdotes en la antigüedad. Esto consistía en que aquellas manchas rojas que podían salir en el cuerpo del individuo tenían que ser observadas. Jehová mandaba a que estas personas sean aisladas y trancadas para observación de 7 días, para ver si esas manchas se presentaban como manchas blancas y podían empezar a hundir la piel, que esto representaba ya la etapa inicial de lo que era la lepra. En la antigüedad, la lepra era considerada como una enfermedad que podía catalogar al individuo como una persona inmunda. Jehová mandaba a que estas personas sean exiliadas o expulsadas de alrededor de las personas que no tenían contagio de lepra. Pero quienes servían para examinar de que esto sea así eran los sacerdotes, que estaban
delegados a estos puestos en aquel entonces. Representativamente, un sacerdote hebreo era como un representante de salud pública que determinaba si el ciudadano tenía que ser puesto en cuarentena para que aquella enfermedad inmunda no pudiera contagiar a otros. Unos versículos más para abajo, Levítico 13 dice que Jehová mandaba a que se le llamara inmundas a estas personas y que se estuvieran aislados de lo que eran las ciudades en aquel entonces. Pero realmente, ¿qué representaba esto si en la antigüedad no se podía determinar si la lepra era una enfermedad contagiosa? La importancia de esta práctica era para enseñar en manera de parábola cómo Jehová repudiaba el pecado. Por eso la lepra es lo más representativo o comparativo con lo que es el pecado, porque la lepra empieza como manchas rojas que no producen ningún dolor en el cuerpo, pero en determinado momento, cuando está en su mayor desarrollo, entonces empieza a podrir el cuerpo del individuo. Algunos médicos representan en algunos de sus blogs que la lepra puede pudrir hasta las extremidades del cuerpo e ir soltando pedazo a pedazo. En representación o comparativa con el pecado, estas son las cosas que podemos ver, cómo el pecado daña y cómo Dios aborrece el pecado. Lo que se estaba haciendo en aquel entonces era demostrando cómo Dios llamaba inmunda a las personas que hacían la voluntad en contra de lo que Él quería. Si el individuo presentaba un estado de lepra, tenía que ser expulsado, exiliado de todo su domicilio, familia, bienes. Todo lo perdía porque tenía que vivir fuera de la ciudad. Pero si el individuo podía ser sanado de aquella lepra, el mismo sacerdote que sirvió para examinar de que tenía lepra, era el mismo sacerdote que tenía que examinar para decir que ya no tenía la lepra. Por eso Jesús hace esta alusión cada vez que sanaba un leproso y decía: muéstrate al sacerdote. Lo que Yeshua estaba haciendo aquí era creando una plataforma para que aquellos sacerdotes que determinaron la inmundicia en aquellos individuos sean los mismos que puedan determinar de que ya no poseen lepra y ellos puedan ser redimidos, puedan volver a la normalidad de su vida porque ya no tenían la enfermedad. Por eso Jesús decía: muéstrense a los sacerdotes, porque era necesario que el mismo sacerdote que determinó que tenían que ser exiliados era el mismo sacerdote que tenía que decir que ya podían volver a su posición actual. Dios le dice a alguien en este momento: los mismos sacerdotes que hicieron que te exiliaran en un determinado momento son los mismos sacerdotes que van a hacer que tú vuelvas a tu posición actual. Shalom para cada uno de ustedes y esperen el próximo capítulo de su programa La Biblia por Dentro.